el líquido pleural, ¿sí? Para empezar a hablar de lo que es el líquido sinovial, más o menos tenemos que entender lo que es una articulación. Se define una articulación como la unión que va a existir entre dos o más huesos, ¿sí?, que se unen entre sí, y también nos referimos a todos los elementos que componen o que van a contribuir a dicha unión. Por ejemplo, los ligamentos, la membrana sinovial, el cartílago articular, la cápsula fibrosa, entre otros elementos. Esas articulaciones o estas uniones de lo que son los huesos se pueden clasificar de acuerdo a dos tipos. Lo podemos clasificar de acuerdo al grado de movilidad o lo podemos clasificar según al tejido articular que compone a la articulación. Según el grado de movilidad, nosotros sabemos que podemos tener aquellas que se llaman sinartrosis, que son articulaciones inmóviles o fijas, las anfiartrosis, que van a ser articulaciones semimóviles o con un movimiento muy escaso, y las articulaciones de tipo diartrosis, que son articulaciones que son móviles. Y son las que nos vamos a ocupar un poquito ahora, porque vamos a hablar del líquido sinovial. Y después, según el tejido articular que compone a las articulaciones, vamos a tener aquellas que son de tipo fibrosas, cartilaginosas o sinoviales, ¿sí? Nos vamos a ocupar nosotros básicamente de ver el líquido sinovial, que se encarga de brindar sostén a el tipo de articulaciones que son de diartrosis, es decir, que tienen movimiento. ¿Cómo se forma? Lo primero que habíamos dicho nosotros que hay que entender o que hay que saber siempre de cada uno de los líquidos son tres cosas: cómo se forma, cómo se compone y para qué me sirve, ¿sí? Son las tres cosas que no pueden olvidar de cada uno de los líquidos que estamos viendo. La formación es a partir de la membrana sinovial, ¿sí? Y es una filtración también del plasma. ¿Por qué? Porque va a venir desde el líquido, de un filtrado de líquido intersticial, y además va a contener también proteínas. Es decir, que su composición es similar a la del plasma. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir el líquido sinovial? Si bien hace rato acabamos de nombrar los tipos de articulaciones, nosotros decimos o conocemos que existe un tipo de articulación que es móvil, es decir, que va a estar formada por dos huesos que van a tener movimientos de manera libre. Y para que esos movimientos se puedan dar, necesitan estar rodeados de un líquido que evite la fricción entre el cartílago que recubre al extremo de cada hueso, ¿sí?, y entre los huesos entre sí. Entonces, esa va a ser la función del líquido sinovial. Cuando uno se está moviendo, por ejemplo, en las articulaciones de las rodillas o de los codos o de las muñecas, nosotros sabemos que ahí tenemos muchísimo movimiento libre de huesos, ¿sí? Una de las funciones va a ser absorber el choque o la presión que se genera por el movimiento que estamos realizando. Nosotros cuando estamos caminando y comenzamos a mover nuestras extremidades inferiores, ¿sí?, los huesos comienzan a tener movimiento. Y si no existiera este líquido, ¿sí?, presente o intermedio entre ambos huesos, se produciría el choque de los huesos, lo cual resultaría extremadamente doloroso, ¿sí? Entonces, una de las funciones que tiene ese líquido, aparte de reducir la fricción que se puede dar por el propio movimiento, es absorber el choque o es absorber la presión que está generando toda la estructura ósea sobre esa articulación. La característica del líquido sinovial, ¿sí?, es que es un líquido no newtoniano. ¿Y qué es un líquido no newtoniano? Un líquido no newtoniano es aquel que tiene la capacidad o la propiedad de cambiar su densidad, es decir, volverse más viscoso mientras más presión soporta.
Es decir, no es un líquido propiamente acuoso, simplemente que esto se va a volver más viscoso, de una forma de decirlo, más aceitoso, mientras más movimiento tenga uno, ¿sí? Después, otra de las funciones que podemos nombrar de líquido sinovial, y la que ya conocemos siempre que cumplen todos líquidos, es la de proveer un medio por el cual se pueden transportar los nutrientes y los desechos celulares. Recuerde que tanto los nutrientes tienen que llegar a las células que están formando todo este conjunto o elementos propiamente de la articulación, y a su vez proveer un medio por el cual las células pueden volcar sus desechos y ellos después ser eliminados por las distintas vías que ya conocemos. Bien, también vamos a encontrar que este líquido presenta una función inmunológica, dado que se encuentran presentes células fagocíticas que se van a encargar de eliminar los restos que pueden existir en este líquido, en las articulaciones, o también de fagocitar microorganismos potencialmente patógenos o extraños de nuestro cuerpo. Si nosotros vemos en la siguiente imagen, podemos ver cómo, por ejemplo, en una articulación de tipo diartrosis, que dijimos que son articulaciones móviles, cómo está compuesta esa articulación. Nosotros podemos ver los extremos inferior y superior de ambos huesos cubiertos por un cartílago articular, ¿sí? Y a los laterales tenemos la membrana sinovial que se va a encargar de producir el líquido sinovial, ¿sí? Y vemos que hay un espacio que está rellenado por el líquido sinovial, este líquido que tiene la capacidad de cambiar su viscosidad de acuerdo a la presión que esté soportando. ¿Y cómo está compuesto este líquido o esta articulación? ¿Sí? Todos estos elementos de la articulación, ¿cómo se componen? ¿Sí? Principalmente tenemos ácido hialurónico, ¿sí? Segregado por los fibroblastos, que es un tipo de célula. El ácido hialurónico tiene una propiedad muy importante, que es la de atraer agua y la de retener agua, ¿sí? Esto es muy importante porque hace que los tejidos en los cuales se encuentre presente el ácido hialurónico se encuentren en óptimas condiciones. Después tenemos proteoglicanos, que son un tipo de proteínas, ¿sí? Que son encargadas de formar y mantener las estructuras celulares. Y van a ser segregados por los condrocitos, ¿sí? Porque los condrocitos son un tipo de células que se encargan de segregar los componentes de la matriz extracelular, es decir, los componentes de ese medio que da sostén a todas las células. Y una de las cosas que segregan los condrocitos son los proteoglicanos. Estos proteoglicanos, aparte de brindar ese sostén para las estructuras, también se va a encargar de la comunicación entre el interior y el exterior de las células a través de la membrana plasmática. ¿Y para qué me sirve el líquido sinovial? Aparte de las funciones que tiene, ¿para qué me sirve en un laboratorio conocer la composición del líquido sinovial? ¿Sí? Una de las cosas que se puede hacer cuando uno estudia o analiza lo que es el líquido sinovial es primeramente ver el aspecto físico, ¿sí? Es ver si presenta turbidez o no la presenta, el color que debe tener la muestra. Se puede hacer también un análisis microscópico para determinar la presencia de cristales, ¿sí? En el caso que la persona siempre tenga dolor, lo que se conoce como gota, ¿sí? Una inflamación que se produce a nivel de las articulaciones sinoviales. También se pueden buscar bacterias, ¿sí? También se puede buscar la presencia de glóbulos rojos en el caso que tengamos ahí sangre presente en este líquido.
lo cual nos estaría indicando de que hay una pérdida hacia ese líquido por alguno de los vasos que irrigan todas las membranas de la articulación. También se puede hacer, en el caso de que se encuentren bacterias, hacer un cultivo con este líquido sinovial para determinar qué tipo de bacteria tenemos presente y cuál sería un tratamiento médico adecuado ante la bacteria encontrada. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Entonces, repasando o hablando un poco más de criollo. ¿Cómo se forma? Sigue siendo un filtrado del plasma, ¿sí? A través de la membrana sinovial. La composición es similar a la del plasma, también va a tener proteínas, va a tener células fagocíticas. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la función que tiene? Básicamente reducir la fricción entre los huesos, es decir, para evitar el desgaste de los huesos y también evitar la ruptura de los huesos debido al choque que se puede producir por el movimiento, dado que es un líquido que puede cambiar su densidad. Algo muy importante que hay que saber es que estas articulaciones se van desgastando, van perdiendo su capacidad a lo largo de los años. Es por eso que a medida que nosotros crecemos, cuesta o duele más los movimientos bruscos que se producen a nivel de las articulaciones móviles. Esos ligamentos, esas articulaciones que vemos acá en esta imagen anterior, ¿sí? Ese cartílago articular se va desgastando y no se renueva a medida que crecen los años, y por eso después nos comienzan a doler los movimientos. Y el último líquido que tenemos para dar por terminado lo que iniciamos la clase pasada es el líquido pleural. Nuevamente volvemos a que es un filtrado del plasma, ¿sí? El único que era secretado era el líquido cefalorraquídeo. Composición también es similar al del de plasma. Recuerden que en el filtrado, por lo general, lo que no suelen pasar son las proteínas de gran tamaño, pero el resto de componentes, ya sea iones o metabolitos pequeños, sí van a atravesar los distintos filtrados, por eso la composición siempre va a ser similar a la del plasma. ¿Y para qué me interesa cuál es la función? No lo nombramos, la función del líquido pleural es reducir la fricción que se produce mediante la respiración por expansión de los pulmones y para evitar esa fricción que se puede dar con respecto a la caja torácica, ¿sí? Entonces, no puse ahí, pero la función que tiene es reducir la fricción que se produce entre el tejido, lo que es los pulmones, y la caja torácica. ¿Y qué patologías podemos tener nosotros con respecto al líquido pleural? Y podemos tener dos, porque nosotros hablamos de una patología cuando comenzamos a ver o conocemos que hay una acumulación de líquido pleural en la caja torácica, lo que se va a llamar un derrame pleural. ¿Y qué tipo de derrame pleural podemos tener? Básicamente de dos tipos, aquellos que son de tipo trasudados y aquellos que son de tipo exudados, ¿sí? Los trasudados son aquellos que en las cuales el líquido, si bien se está reteniendo a nivel de la caja torácica, también se está eliminando, está regresando a la circulación sanguínea, ¿sí? Y el exudado es aquel líquido que se caracteriza por contenerse en la caja torácica y no es eliminado a través de la circulación. En la guía que ustedes tienen les dice que en los trasudados, por lo general cuando se determina que es un tipo trasudado, no se suelen hacer más pruebas adicionales con respecto al funcionamiento pulmonar. ¿Y por qué no se hacen pruebas adicionales? Porque las causas más comunes de un trasudado es una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia hepática.
Y la pregunta que les tiene que surgir aquí es, ¿y qué tiene que ver, en este caso, una insuficiencia cardíaca con una acumulación de líquido pleural? Y esa pregunta va para ustedes, chicos, ahora. Porque ese líquido al filtrarse se acumula en la sangre, profe, en los vasos sanguíneos. Recuerden que el trasudado, estamos hablando de una acumulación, pero a nivel de la caja torácica. Puede ser, profe, que se acumule ahí el líquido, como usted dijo, en la caja torácica y que impida la expansión de, digamos, de los pulmones, entonces no pueden llevar los gases respiratorios, el oxígeno o algo así. Sí, bueno, pero en los dos se está produciendo lo mismo, digamos, tanto en el exudado como en el trasudado. ¿Sí? En el exudado y en el trasudado tenemos acumulación de líquido, lo que va a evitar, como decís vos, una correcta expansión de los pulmones y, en consecuencia, una ineficaz ventilación. Pero la pregunta que le estoy haciendo es, ¿por qué? Recuerden, el sudado y trasudado, en los dos se acumula líquido. Simplemente que en el trasudado el líquido, si bien se acumula, también está siendo eliminado a través de la circulación sanguínea. Y una de las causas es una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Sí? Porque para que se produzca un movimiento de fluidos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que haber una diferencia de presión entre un medio y otro, porque los líquidos se van a mover por diferencia de presión, ¿sí? O sea, es decir, a través de un gradiente de presión o de concentración. Si el corazón en una insuficiencia cardíaca no es lo suficientemente capaz de producir la presión necesaria para que el líquido formado a nivel de la pleura, porque la pleura sigue formando líquido, la función de la pleura es formar líquido, y para que ese líquido no se acumule ahí, necesita tener una presión que la lleve hacia los vasos sanguíneos. Cuando la presión generada por el corazón no es lo suficientemente capaz de hacer retornar a todo el líquido pleural hacia la circulación, se va a comenzar a acumular. Entonces, ¿por qué uno dice que no se hace más pruebas adicionales? Porque en este caso el problema no va a estar a nivel de la función pleural, sino va a estar el problema a nivel del corazón. Es decir, para que se pueda solucionar esa acumulación de líquido, es decir, que la circulación de líquido sea normal, es necesario tratar, en este caso, la insuficiencia cardíaca. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Y la cirrosis, hacemos el mismo análisis que hicimos cuando vimos lo que fue el equilibrio de Starling. Eh, la gran mayoría de proteínas se van a sintetizar en el hígado. Si el hígado no es capaz de cumplir sus funciones, entonces no se va a producir la correcta cantidad de proteínas. Y recuerden que las proteínas a nivel de los vasos sanguíneos son los encargados de atraer el agua. Entonces ahí también se va a producir esa insuficiente presión capaz de hacer mover todo el líquido pleural y se va a comenzar a acumular. Y en los exudados, que se caracterizan por un bloqueo, ¿sí? Es decir, que el líquido se está formando y no tiene una vía de escape y se comienza a acumular, se va a dar básicamente por infecciones, ya sea generado por bacterias, virus, por hongos, por procesos inflamatorios, es decir, que los vasos de conducción no tienen el suficiente diámetro debido a una inflamación, por lo tanto está disminuyendo el diámetro por el cual el flujo puede pasar, es decir, disminuye el flujo de líquido pleural y se va a comenzar a acumular. Y
¿Cuál es el problema de que se acumule y de que no sea tratado rápidamente? Antes de mostrarles esa imagen, veamos qué exámenes se suelen hacer para determinar cuál es la causa de la acumulación de líquidos, ¿sí? Una radiografía sería el examen más común, más rápido para hacer, ¿sí? Porque le va a permitir ver y observar dónde está la acumulación y qué tanto líquido se está acumulando. Una ecografía me va a dar la misma información y en el caso de ustedes, una toracocentesis, ¿sí? Es decir, se va a extraer una muestra de líquido pleural inyectando una aguja entre medio de las costillas, ¿sí? Es en el caso que ustedes quieran hacer un análisis, supongamos que es un bloqueo de tipo exudado, y ustedes quieren determinar si ese bloqueo se está debiendo debido a una infección de hongo, de bacterias, de virus, de un cáncer, ¿sí? Entonces tienen que analizar el líquido pleural. ¿Y cómo hago para extraer una muestra de líquido pleural? Inyectando una aguja a nivel de las costillas, ¿sí? A nivel de la cuarta, quinta costilla, por lo general. Por eso previamente tienen que hacer ustedes, tienen que tener una radiografía para saber en dónde está el espacio, dónde está el bloqueo para poder inyectar la aguja y hacer la extracción de la muestra. Y después esa muestra se tratará como la mayoría de las muestras cuando ustedes quieren ver qué tipo de infección o cuál es el tipo de problema que está teniendo esa región. No sé si ustedes hacen una toracocentesis. Creería que sí. Y aquí podemos ver en las imágenes cómo se ve en el costado izquierdo un pulmón normal, ¿sí? Tenemos la pleura y ahí tenemos el líquido pleural. Y cómo vemos un derrame pleural. En este caso, en la primera imagen de la izquierda, vemos que el pulmón izquierdo tiene lo que se conoce como atelectasia, es decir, el pulmón está funcionando todavía, pero simplemente que está disminuyendo la capacidad de oxigenación. Y ese tipo de problemas son muy característicos porque la persona va a sentir un dolor a nivel del pecho muy grande, la persona va a sentir que no puede respirar, ¿sí? Llega con una insuficiencia respiratoria generalmente a los centros hospitalarios. Y si eso no se trata y no se evalúa rápidamente, es decir, para ser evaluado es necesario hacer un análisis de la muestra de líquido pleural, se puede llegar hasta el colapso del pulmón, es decir, en aquel momento en el cual es tanta la acumulación de líquido que el pulmón ya es incapaz de realizar las funciones correspondientes. Y lo pueden ver en la imagen derecha, en la cual el pulmón ya directamente no tiene espacio para expandirse y por lo tanto la persona ya no se va a oxigenar a través de ese pulmón. Bien, ¿estamos hasta aquí? Sí, profe. Bueno, y eso eran todos los líquidos del medio interno que tenían ahí ustedes en la guía, ¿sí? Entonces teníamos plasma linfático intersticial, cefalorraquídeo, sinovial y pleural. Y recuerden lo que le digo, 3 cosas tienen que saber ustedes de ellos siempre. Cómo se forma, cómo está compuesto. En cómo está compuesto ustedes básicamente no le pueden errar porque son todos similares al plasma, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Bien. Bueno,
Bueno, el tema que vamos a ver hoy es proteínas plasmáticas. Bien. Como sabemos, las proteínas son macromoléculas biológicas y que están formadas por alfa-aminoácidos, ¿sí? Que se unen entre sí por enlaces peptídicos. Existen una gran variedad de proteínas distribuidas en nuestro cuerpo y ellas van a desempeñar roles fundamentales para la vida. Algunas van a cumplir funciones estructurales, otras van a cumplir funciones catalíticas, otras van a cumplir funciones hormonales, de transporte, funciones contráctiles, ¿sí? En general, esas proteínas se encuentran diseminadas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero ahora nos vamos a centrar exclusivamente en aquellas que son de tipo plasmática, es decir, que se encuentran en la circulación. Sabemos que la sangre es un tejido que circula dentro de un sistema de circulación que es virtualmente cerrado, es decir, a través del sistema de los vasos sanguíneos. También sabemos que la sangre está constituida por elementos formes, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y que van a estar suspendidas en un medio líquido que es el plasma. Que también sabemos que el plasma, dijimos que está constituido básicamente en agua, el 90%, en electrolitos, en metabolitos, nutrientes, lípidos, aminoácidos y proteínas. Esas proteínas que se encuentran disueltas en el plasma se denominan proteínas plasmáticas. Y si dijimos que el agua es el principal componente del plasma, el segundo componente principal del plasma son las proteínas. La concentración de las proteínas a nivel plasmático va a oscilar entre 6 y 8 gramos por decilitro. Como ustedes saben, las proteínas cumplen una determinada función. Tal proteína tiene una función determinada. Es por ello que las anormalidades, es decir, las diferencias que pueden existir en las distintas concentraciones de estas proteínas a nivel plasmático, van a causar trastornos funcionales en nuestro cuerpo. Es por ello que casi todos los estados patológicos que se conocen se van a ver reflejados por una alteración en los niveles de las proteínas plasmáticas. Y es por eso que es sumamente importante conocerlas y saber cuáles son su concentración normal, para que cuando uno haga un análisis, determine proteínas plasmáticas, sepa cuál proteína está alterada y cuál es la posible causa, ¿sí? ¿Qué funciones cumplen en general las proteínas plasmáticas? Regulan la volemia, es decir, son las encargadas de mantener el volumen plasmático que tenemos, el volumen de sangre que tenemos, el volumen de sangre circulante, y esto lo habíamos visto cuando analizamos la formación de lo que era el líquido intersticial. Esto debido al equilibrio de Stalin. Recuerden que las proteínas eran una de las encargadas de hacer retornar al agua del espacio intersticial en el extremo venoso. También vimos que las proteínas forman sistemas buffer, dado que son estructuras que tienen una parte ácida y una parte básica, son moléculas de tipo anfóteras. Se van a encargar de transportar sustancias, en el caso de la albúmina, la hemoglobina y toda la que conocen, participan en la coagulación de la sangre, brindan protección a nuestro cuerpo ante aquellos agentes patógenos que ingresan en el caso de las inmunoglobulinas.
Este cuadrito ya lo habíamos analizado en el líquido intersticial y básicamente habla sobre el equilibrio de Stalin o de qué manera las proteínas son capaces de regular la volemia, ¿sí? Podemos observar cuáles son los valores de presión que existen a nivel del extremo arterial y a nivel del extremo venoso, ¿sí? Y podemos ver cómo la presión oncótica generada por las proteínas se mantiene igual debido a que ellas no son capaces de atravesar los capilares sanguíneos. Con respecto al metabolismo, ¿qué es lo que podemos decir del metabolismo? El metabolismo propiamente dicho, es decir, las reacciones de transformación que se producen en una sustancia, ya sea catabólicas o anabólicas, van a comenzar en el estómago. Si bien el proceso de alimentación comienza en la boca debido a la masticación, las proteínas en su estructura no sufren ningún cambio en la boca, sino que los primeros cambios se van a comenzar a dar en el estómago. En el estómago, la pepsina es una estructura que va a degradar los enlaces peptídicos. O sea, básicamente comienza a romper las proteínas en sus monómeros. El ácido clorhídrico ayuda a esta reacción dado que activa a la pepsina, es decir, que la pepsina tiene una acción óptima a un pH ácido generado por el ácido clorhídrico. Y en este paso las proteínas se van a comenzar a degradar a estructuras más pequeñas, es decir, van a ser polipéptidos. Ya no van a ser estructuras de proteínas completamente formadas, sino que se comenzaron a cortar en estructuras mucho más pequeñas. Y una vez que pasó este bolo alimenticio por lo que es el estómago, va a pasar a lo que es el intestino delgado y va a seguir sufriendo una transformación, ¿sí? En ese caso, los simógenos liberados por el plasma van a cumplir la misma función. ¿Y cuál es la diferencia de esos simógenos? ¿Cuáles son los simógenos, chicos, que se liberan ahí? El tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa. Bien, lo que hay que tener en cuenta es que ellos tienen la misma función que la pepsina, ¿sí? Comenzar a degradar los enlaces peptídicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el pH al cual están actuando. Recuerden que las enzimas son estructuras que permiten que una reacción se lleve rápidamente y necesitan de un pH en el cual la acción catalítica que puedan tener, en el caso que sean degradantes, sea óptima. ¿Sí? Los que son liberados por el páncreas se activan a pH alcalino, que es el pH que existe a nivel del intestino delgado. ¿Sí? La pepsina que atraviesa y llega al intestino delgado se inactiva por la diferencia de pH. Y una vez que se llegó a la degradación completa de toda la cadena polipeptídica, es decir, se logró obtener lo que son los aminoácidos constituyentes de esas cadenas, ahora, como monómeros, esos aminoácidos necesitan ser absorbidos para entrar a la circulación y comenzar a ser un nutriente más. Esos aminoácidos son absorbidos a nivel intestinal por un transporte de tipo activo. La pregunta que va a surgir será qué tipo de transporte es, primario o secundario.
Secundario. ¿Qué tipo de transporte es, chico? ¿Estaba en la guía? Chico, ¿estaba en la guía? Sí dice, profe, que es un transporte activo y que se requiere energía, pero bueno, no dice si es primario o secundario. Es de tipo primario. De todas formas, algunos aminoácidos también se facilitan por difusión facilitada, atraviesan los intersticios, no muchos, pero atraviesan los intersticios por difusión facilitada también. Pero la principal vía o el mecanismo de absorción a nivel de los enterocitos de este tipo de activo primario para lo que son los aminoácidos. ¿Y para qué me van a servir esos aminoácidos una vez que son absorbidos y llegan al torrente sanguíneo? ¿Sí? Van a ir al hígado. Simplemente, básicamente es eso. Nosotros degradamos proteínas de la carne, por ejemplo, que estamos consumiendo, la degradamos en sus monómeros, que son los aminoácidos, y ellos van a llegar al hígado para formar otras proteínas nuevas. ¿Sí? Recuerden que la mayoría de las proteínas que se forman o que nuestro cuerpo o que las células están formando vienen de la alimentación, es decir, de los aminoácidos que nosotros consumimos, o vienen de que es un procesamiento de proteínas exógenas porque las estamos consumiendo, o viene de la degradación de proteínas que estaban dentro, es decir, que ya no están funcionando, van al hígado para ser degradadas y nuevamente ser procesadas. Ese tipo de mecanismo se conoce como recambio proteico, es decir, agarro una proteína que ya no me sirve y la convierto en otra que es completamente funcional. Cuando se produce en el hígado también se va a producir un segundo mecanismo que es la eliminación o el exceso de aminoácidos por formación de la urea que posteriormente será eliminado a través de la orina, ¿sí? Y si nosotros seguimos consumiendo carne o proteínas, ese exceso de aminoácidos, recuerden que los aminoácidos tienen en uno de sus extremos del carbono alfa, tienen una cadena R, es decir, que tienen una cadena carbonada. Ese exceso de cadenas carbonadas se van a convertir en grasa, es decir, que, como habíamos aprendido nosotros, los carbohidratos en exceso se convierten en grasa y en este caso también las proteínas en exceso también se van a convertir a un triglicérido. Y son muchas de las hormonas que regulan el metabolismo de las proteínas. Ahora, ¿cuáles son las proteínas que nosotros podemos encontrar a nivel plasmático? ¿Cuáles son, chicos? La albúmina, la La globulina y en globulina. el plasma el luminógeno. Albúmina, globulina y ¿qué más? El fibrinógeno, profe. ¿Cuál de esas proteínas se pueden encontrar cuando uno hace un análisis proteico? El análisis proteico más común que se realiza es un proteinograma electroforético. ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahí, chicos?
Depende con qué se trabaje. O sea, en las dos, si se trabaja con suero, es albúmina y las globulinas, pero si ya se trabaja con plasma, también se marca En el suero, fibrinógeno. en suero. En suero, el primero globulinas y albúmina. Y en el, a ver, claro, en el plasma aparecería el fibrinógeno, una banda de fibrinógeno. En suero no. Bien, como dijo su compañera, exactamente, si se trabaja con plasma, cuando nosotros hacemos un análisis para determinar proteínas, lo podemos hacer en suero o en plasma, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es la albúmina y las distintas fracciones de globulinas, ¿sí? Tenemos la fracción alfa 1, alfa 2, beta y gamma. No sé si lo pueden ver, pero ahí en la imagen, ¿sí? Eso es un proteinograma común y corriente, que por lo general es lo que se espera encontrar, y entre las fracciones beta y gamma, por lo general, aparece una otra banda un poco más pequeña que ellas, si estamos trabajando con plasma, que es el fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno es una glucoproteína que se encuentra en la parte final de la coagulación. No es la única proteína que participa en el proceso de la coagulación, pero los otros no los encontramos porque la cantidad o la concentración que tiene es muy pequeña para ser determinadas. De hecho, el fibrinógeno también es muy pequeño, por eso encontramos una banda muy tenue, es decir, poco, poco definida, muy pequeña y a veces ni siquiera se la nota. ¿Y cuáles son los componentes más importantes que tenemos en cada una de las fracciones? En la albúmina es la albúmina y en la globulina están esas, la alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma. ¿O usted quiere saber qué hay dentro de las alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma? Profe. A eso me refiero, chicos. Si bien no les voy a pedir todas, porque es imposible que ustedes se acuerden todas, pero ¿cuáles son las más importantes de cada una de las fracciones? De la alfa 1, ¿qué funciones cumplen? La lipoproteína, la HDL, que transporta triglicéridos. Colesterol, fosfolípido, de la alfa 1. La HDL. Y del alfa 2, les digo algunas que nosotros vimos, ¿no? Chicos, leyeron los componentes de cada una de las fracciones. Es decir, yo no pretendo que en la fracción alfa 1 ustedes se acuerden que está, no sé, la antitripsina. A ver, acá lo pongo en la pantalla. ¿Sí? Sí.
la proteína transportadora de cortisol, pero sí que por lo menos sepamos que en la alfa 1 tenemos a la HDL. En la alfa 2, ¿qué tenemos? La eritropoyetina. Esa es una proteína que ustedes la ven ahí en su materia de hematometría, ¿sí? Es una proteína muy importante que actúa o que interviene en la maduración y proliferación de los glóbulos rojos. En la fracción beta vamos a tener nosotros la LDL, que ya habíamos visto también las funciones de la LDL cuando cursamos química. Y en la fracción de las proteínas gamma tenemos los anticuerpos, ¿sí? Los distintos anticuerpos que se presentan y dónde proliferan estos anticuerpos. ¿Dónde se encuentran los anticuerpos de tipo A? Vieron que fue muy común cuando fue esto de la pandemia de COVID, en pleno auge, que se hacían análisis de anticuerpos para ver si estaba presente la IgG y la IgM. No sé si ustedes se hicieron, les tocó, conocieron casos que se hicieron eso. No, profe, pero las IgA se encuentran en las secreciones, en la saliva, En la y ahí saliva, también recurrimos las en las mucosas. lágrimas. Ujú. ¿Y para qué servían? ¿Para qué se hacían esa determinación de IgM y de IgG? Porque les decían, bueno, esta te dio alta, esta te dio baja, o esta te dio baja, esta te dio alta, o esta te dio alta y de esta nada. ¿Por qué hacían esa diferencia? ¿Recuerdan? Lo pasaron hasta en el noticiero, de hecho había folletos que circulaban a través de las redes para que uno vaya sabiendo qué significaba que te den las dos o que te dé una sola, ¿sí? Puede ser que la IgM era cuando recién estaba empezando, digamos que yo no vi, profe, esos folletos, la verdad es que esa parte me la perdí, pero el IgM es el que aparece, actúa primero, por eso es que es la humoral temprana, ¿que no? Son los Claro, mira, anticuerpos que aparecen primero. cuando se produce una infección, volviendo al caso del COVID, y nuestro cuerpo lo reconoce como extraño, se activa una respuesta inmunológica, es decir, se comienzan a generar tantos anticuerpos como este, factores antigénicos se reconocen, ¿sí? Las IgM son aquellos anticuerpos que se producen cuando hay una infección inicial, es decir, cuando el antígeno o el virus o lo que esté entrando a nuestro cuerpo que sea extraño es reconocido, se generan los anticuerpos de tipo M, las IgM. Por eso le dicen inmunidad humoral temprana. Recuerde que humoral viene de líquido, ¿sí? Entonces es una respuesta que se da a nivel de los líquidos de nuestro cuerpo. Y la IgM son los anticuerpos que se generan o que se producen posterior a la infección y que van a permanecer muchos años en nuestro cuerpo. Es decir, que son aquellos que ya tienen la información o que se producen con la información
y que reconocen ya la infección. ¿Sí? Son los que quedan, los anticuerpos que no quedan posterior a la infección que se produce. Recuerden que todo niño, toda persona, todo ser humano, nace con una enorme cantidad de clones distintos del linfocito B, ¿sí? Que van a poblar la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, ¿sí? Recuerden que todas las células plasmáticas formadas a partir de una única célula B original constituyen un clon. ¿Y por qué decimos que es un clon distinto si estamos hablando de un clon? Porque si bien vienen de una misma célula, representan un clon, en el proceso de maduración se comienzan a diferenciar unos de otros. Estos linfocitos B, es decir, todas las células de cada clon, tienen el compromiso de sintetizar un anticuerpo específico con una secuencia de aminoácidos específico. Y cuando, fíjense acá la imagen de abajo a la izquierda, cuando un agente invasor extraño ingresa en nuestro cuerpo, no sé si lo pueden ver, tiene distintas partes, ¿sí? Estas partes reciben el nombre de determinantes antigénicos. Y esos determinantes antigénicos van a ser reconocidos por los distintos anticuerpos que hay en nuestro cuerpo. Un anticuerpo va a reconocer un determinante antigénico y otro anticuerpo reconocerá otro determinante diferente. Y obviamente que la función de todos los anticuerpos es la misma, reconocerla, marcarlo y que ese antígeno entre en el proceso de eliminación. Cuando esto sucede, chicos, ese tipo de formación de anticuerpos diferentes que reconocen a una misma sustancia extraña, recibe el nombre de respuesta policlonal. Es decir, te lo digo con otras palabras, nuestro cuerpo produce muchísimos anticuerpos diferentes que reconocen a un mismo antígeno. Y eso recibe el nombre de respuestas policlonales. Es decir, cuando nosotros tenemos una infección, siempre se van a producir respuestas policlonales. Ahora, ¿cuál de esos anticuerpos es el que la madre le provee al hijo? ¿El IgG? Y si le hago otra pregunta, y si las proteínas, nosotros vimos que se degradan a nivel del estómago, los anticuerpos no son nada más que proteínas. ¿Por qué no se degradan esos anticuerpos en el estómago? Bueno, te lo dejo como pregunta para ustedes. Eso es todo de lo que son proteínas plasmáticas, es todo lo que va a entrar en el examen.